Pregunta inútil, Lucas. En sus tiempos de televisión, ¿usted recuerda una serie que se llamaba El Hombre Increíble? Sí. Estamos en estos años 70, por eso le pregunto. Usted vio las repeticiones, porque en el 70 usted no existía. Sí. Las repeticiones. ¿Qué era lo que transformaba al Hombre Increíble en ese hombre verde gigantesco que se salía de la ropa? El mal genio, la rabia, Que le daba piedra, ¿no? Sí. Piedra. Muy bien. Eso es Lou Ferrigno, ¿no? Lou Ferrigno, exactamente. ¿Cuál sería usted la primera pregunta que le haría a Lou Ferrigno? O sea, estamos hablando de preguntas inútiles. Una pregunta bien inútil para Lou Ferrigno. ¿Cuánto se demoraban todos los días pintándolo de verde para la grabación? Yo le preguntaría cómo está de genio hoy. Pues Grace, arranque con las preguntas para Lou Ferrigno. Ahí está, en línea. Uy. Preparador físico, actor, consultor de fitness. No habla aquí de la depilación. Culturista profesional, retirado. Y esa es la primera pregunta. ¿Cuánto duraba todo el proceso de volverlo hombre monstruo? Mr. Ferrigno, welcome to W Radio. Thank you very much. Hope everybody's doing well down there. So how long did it take the process of turning you into Hulk? Well, the makeup process took like 3.5 hours because I had to be the first one on the set. But the difficult thing was that I had to be retouched all day long, and then the makeup took like an hour and a half to take off. So you're talking about me with like 12 to 14 hours a day. Bueno, nos dice que el maquillaje inicial, el primero que le hacían, duraba 3 horas y media. El problema era que tenían que hacerle retoques que duraban entre hora y hora y media. Entonces, en total, entre 12 y 14 horas duraba convirtiéndose en Hulk y haciendo todo este maquillaje. ¿Qué tanto impactó su carrera el haber hecho ese papel? O sea, ¿qué tanto quedó de Hulk en él? Es decir, ¿era fácil poder desprenderse de una caracterización como esa y que la gente le pudiera creer haciendo otros papeles? So, how was the impact, or what was the impact of doing that character, of doing Hulk? It was easy for you, for people to see you for other characters, or to personificate other characters? Well, at the very beginning, I was typecast when I did the show. But then after the series ended, I've done stage plays, I've done other TV shows to break the typecast. But at the time, everybody thought I was like the typecast just as the Green Man. But it's taken many years, so I've broken the typecast, and now I've done over 40 films. So over a period of time, I did break the typecast. Bueno, dice que al comienzo le tomó un poco de tiempo, fue un poco difícil para él, pero ya ha hecho otros programas de televisión, ha hecho alrededor de 40 películas, entonces al comienzo inicialmente fue difícil desprenderse de ese personaje de Hulk, pero pues eventualmente pudo hacer otros proyectos, como nos decía, 40 películas. Grace, y hablando precisamente y continuando por la línea de Hulk, ¿qué piensa él del Hulk moderno, de la actualidad de las películas de Marvel? ¿Cuál es su opinión respecto a este nuevo personaje? So, talking about Hulk, what do you think about the current Hulk, the one who is personificating Hulk right now? Well, I'm not a big fan of the current Hulk because the new Hulk of the Avengers is not like the original series where he's kind of like a creature, hideous, and it shows anger because a lot of fans come up to me to tell me like the original series better because it was human and it was more believable. The new Hulk, I think Disney changed the character and it's not the same like it used to be. It's not the same quality, so I'm kind of disappointed about the new one. Bueno, está un poco decepcionado del nuevo, no es muy fan de la nueva versión de Hulk, dice que muestra mucha rabia y no muestra tanto esa parte humana que se mostraba anteriormente, entonces no es lo mismo, para él no es lo mismo y está decepcionado del nuevo Hulk. Quiero saber si es verdad, por ahí estuve leyendo, que él fue entrenador de Michael Jackson, entrenador personal para 2 giras, especialmente la última, la cual no se logró llevar a cabo porque pues obviamente murió en el año 2009. ¿Es eso cierto? So is it true that you were Michael Jackson's personal trainer, especially during his last tour? Yeah, I was. You mean a personal trainer? Yes. I was a personal trainer to Chuck Norris and Michael Jackson for on and off for 20 years. I trained many people. As a matter of fact, I trained a lot of people that came from South America too. That's why they come from all over the world because they want to get my best knowledge and nutrition, how to get in the best shape. So I've been a personal trainer for 40 years.
Sí, es algo que viene haciendo durante los últimos 40 años. Es cierto que fue entrenador personal de Michael Jackson y ha sido entrenador personal de muchos famosos. Incluso hay personas de Sudamérica que viajan para que él los entrene y es algo que ha hecho por mucho tiempo. Grace, y también quisiera que nos contara un poco de esa otra faceta que él tiene. Él trabaja y ha hecho varias labores como ayudante del sheriff. Lo hizo en Los Ángeles, en Arizona. Ahora tengo entendido que está en Nuevo México. ¿Cómo es esa labor ya de hacer parte de la ley en estos momentos? So we want to know about your job as a sheriff now in New Mexico. Can you talk to us about that job you do? Well, I'm a real sheriff in L.A., Los Angeles. I went through the academy, so I've been deputized in 20 states, but in New Mexico, it's a special place. I wanted to be involved with the department down there to give back to help with Homeland Security because they need more integrity and more support with the Sheriff Department in New Mexico. Sí, es algo que ha hecho en 20 estados, lo hizo en Los Ángeles, dice que New Mexico es un lugar especial, dice que necesita mucha seguridad, necesitan más apoyo, entonces pues está haciendo ahora mismo esto en New Mexico, en un lugar que él cree que se necesita mucho, este trabajo. El doctor David Banner era ese doctor que se emberracaba y se convertía en el terrible hombre verde, en Hulk. Yo quiero preguntarle algo que dijo Yamida al comienzo. ¿Cómo es en su vida real su genio? ¿Qué tan sensible es su temperamento? O sea, no se emberraca como Hawk, pero ¿qué tanto se emberraca? So how is your temper in real life? Do you get mad like Hulk, or how mad do you get? But what's that question again about real life? Yes, how is your temper in real life? Are you mad as Hulk? No, I really don't have a temper. Maybe many years ago I had a temper, but I never lose my temper. You know, being a sheriff and everything, I've learned to control other people that have tempers. So I personally don't have a temper. I'm very laid back. And then people, you know, sometimes when they see how big I am, they get nervous thinking I'm going to turn this into Hulk. Dice que no tiene mal genio, hace muchos años de pronto sí podría decir que no controla mucho su temperamento, pero siendo un sheriff, digamos que lo ha aprendido a controlar sus emociones. La gente cuando lo ve muy grande piensa que es un señor muy bravo, pero en realidad no es así. Grace, por favor, pregúntele a nuestro invitado cómo fue esa rivalidad que tuvo en el mundo del fisioculturismo con Arnold Schwarzenegger, que nos cuente un poco cómo fueron esos años de competencia con tal vez el fisioculturista más importante de la historia. So, now talking about your career as a bodybuilder, can you talk to us about that competition you had with Arnold Schwarzenegger? Well, that was back in Pumping Iron because when I was growing up, Arnold was my idol. I wanted to beat him because he was the best in the game, because he was the first tall man to gain respect for the bodybuilders. So when we competed together, you know, it was competition, and then we're good friends, but it was a lot of fun because when we did the movie Pumping Iron, there was no money in bodybuilding. So when we competed together, we showed the whole world that big men like us could be a lot of admiration and respect, also be actors, because before then, everybody laughed at guys our size. Bueno, dice que quería derrotarlo porque Arnold Schwarzenegger era el mejor en su momento haciendo eso, y él también quería demostrar que los hombres grandes pueden ser actores también, porque hombres grandes como él y Arnold Schwarzenegger por lo general se burlan de ellos y creen que no pueden ser grandes actores, pero la realidad es que sí, y pues está feliz de poder demostrar que los hombres así acuerpados como ellos pueden ser también grandes actores. Grace, es que oigo como un acento. ¿Él dónde vive? ¿Y dónde nació? So, where are you from and where do you live right now? I'm originally from Brooklyn, New York. I've been living in California for 42 years. Bueno, es de Nueva York y vive en California hace más de 40 años. Mr. Ferrigno, thank you very much for your time, and we hope for you and your family the best on this coronavirus. Well, my pleasure. Please tell all the people in South America to be safe and be careful, because I love the people of South America. They're very gracious. I was very taken back when I went to your country to see how much people in fitness. So God bless you and your country. Thank you very much. Same for you. NASDAQ